este pliego. Este es el último pliego, espero que tengan paciencia, ya queda poco. El pliego de alimentadores actualmente está regulado por la norma 4 en el capítulo 7. Con respecto a este pliego, ¿cuáles son los aspectos nuevos? Están específicamente en cómo son las especificaciones y dimensionamiento. ¿Cuál es lo nuevo? Por ejemplo, se establece la sección mínima del conductor de alimentador, que ahora es de 4 milímetros. El subalimentador no puede ser inferior a 2,5. La caída de tensión se mantiene igual como estaba en la norma anterior. Con respecto a las verticales, pues cuando exista verticales, todas las verticales para los alimentadores, en todo edificio debe existir una vertical para alimentadores. Esta vertical para los alimentadores tiene que tener una resistencia igual RF120, las pasadas entre pisos tienen que tener los sellos respectivos de cortafuego y estos chaps tienen que tener puertas cerradas. Todos los conductores que se ubiquen en estos chaps tienen que ser no propagador de incendio, libre de halógenos principalmente. Cuando uno habla de libre halógeno está todo cubierto, los demás. O sea, libre halógeno tiene que ser no propagador del incendio, tiene que tener bajo toxicidad. Entonces, cuando hablo de una categoría de conductor libre de halógeno, me estoy refiriendo a todos esos ensayos que ya se deben cumplir. Con respecto a la canalización de estas verticales, de alimentadores, principalmente establece lo mismo, pueden ser por ducto cerrado o ducto de barra. En el caso que se use ducto de barra o cerrado, tienen que ser ambos libres de halógeno. En el caso que se usen escalerillas, establece todas las condiciones de cómo se deben usar las escalerillas o bandeja portaconductores. Se establece que para esta disposición solo se puede ocupar el conductor RZ1 o RZ1K, que tiene que ser en un tramo, no tiene que haber uniones, o sea, tiene que ser de un solo tramo, no puede haber uniones en estos conductores. Las escalerillas tienen que llevar tapa. Cuando se eximen que no lleven tapa, cuando los conductores que se utilicen en esa escalería solo sean multiconductores. En el caso que solo se utilicen multiconductores, no tienen la necesidad de llevar tapa, siempre que estos recintos no sean accesibles a personas no calificadas. ¿Cómo se ordenan los cables? Todo eso lo establece este pliego de cómo tengo que poner los cables, cada cuánto los tengo que amarrar, y establece un anexo que principalmente determina cómo se ubican estos cables para todos los efectos de los campos eléctricos, magnéticos que sufren los conductores. Para evitar esto, se establece el orden de cómo se tienen que ordenar los conductores. Para que este es un ejemplo, por ejemplo, si voy a ordenar los conductores de esta forma, tengo que partir con el neutro 1, fase 2, fase 3, después no parto de nuevo con el neutro 1, sino parto con la fase 3, fase 2, fase 1, neutro. ¿Ya? O estas disposiciones que están acá, las puedo tener de esta forma, pero tengo que tener una separación, ¿ya? Y ahí establecido cómo se ordenan los conductores y las distancias, si tengo varias bandejas, las distancias que debo tener con respecto a los otros conductores. Todo esto nuevo no estaba regulado. Con respecto a los alimentadores, también establece que todos los alimentadores y subalimentadores deben contar con una protección de corte omnipolar. Acuérdense, tengo una protección general, corte omnipolar, y cada uno de las protecciones que sale a cada uno de los alimentadores tiene que estar con una protección de corte omnipolar. ¿Ya? Los factores de dimensionamiento de demanda, primero los factores de fuerza, climatización, están establecidos en el pliego 7, los factores que se utilizan de demanda para la infraestructura de carga vehículo eléctrico está definido en el pliego 15, los factores de demanda que se utilizan para los ascensores está definido en el pliego 11, y los pliegos de alumbrado principalmente están definidos en este pliego, que es la tabla que es actualizada a la tabla de los valores anteriores. Principalmente lo que se hizo fue separar categorías con los valores nuevos de los factores de demanda. Los factores de demanda se deja claro que no pueden ser aplicados en subalimentadores, solo pueden ser aplicados en los alimentadores, pero no pueden ser aplicados en los subalimentadores ni en los circuitos finales, ¿ya? Se acepta utilizar factores distintos, sí, pero para eso se tiene que justificar con un estudio fundamentado que demuestre que se van a utilizar valores distintos a los que están acá. Y esto, para terminar, establece cómo se debe dimensionar el neutro, los alimentadores, principalmente del neutro el neutro de todos los alimentadores. Por ejemplo, de un alimentador y un subalimentador monofásico, siempre el neutro va a ser igual de la fase. En los sistemas trifásicos, pero con cargas lineales,
también tiene que ser, la sección de la fase tiene que ser igual a la del neutro, pero cuando tengo cargas no lineales, el dimensionamiento cambia. ¿Por qué cambia? Va a depender de los filtros armónicos. Por ejemplo, si yo tengo una instalación que tiene varios equipos o varios artefactos que generan armónicos, si yo voy a hacer, y tengo armónico en mi instalación, y voy a instalar un filtro armónico concentrado, es decir, que mi filtro va a estar cerca de mi empalme, en ese caso, el neutro que yo dimensione para esa instalación no tiene que ser superior en un 50% al conductor de fase. ¿Ya? Entonces, acuérdense, si tengo una instalación que tiene mucho armónico y voy a instalar un filtro armónico concentrado en mi tablero general, tengo que dimensionar mi neutro un 50% mayor al de la fase. Pero ¿qué pasa si yo tengo compensación por cada uno de los equipos? Es decir, que yo me compré un equipo electrónico, pero tienen una compensación propia, es decir, viene con una IEC que garantiza que la contaminación armónica no va a ser superior a los estándares. Por lo tanto, ahí, en ese caso, la sección de la fase va a ser igual a la del neutro. ¿Ya? Esos son para las cargas no lineales. Finalmente, él establece los factores de dimensionamiento, que los factores de dimensionamiento están enfocados principalmente a los subsistemas de distribución. Estos solo se pueden ocupar para los subsistemas de distribución. Con eso termino y ahora dejo a María Isabel para que pasemos a la última parte de este seminario. Les pido las disculpas por haber pasado en el tiempo programado. Gracias. Muchas gracias, Julio, por tus presentaciones realizadas en el día de hoy. Y a continuación leeremos las consultas que han realizado por el chat de las charlas. También aprovecho de mencionar que en el mismo chat se encuentra disponible la encuesta de satisfacción, por favor, para que la respondan. Ya. De las consultas realizadas, el primer grupo corresponde a consultas efectuadas relacionadas con el decreto Supremo 8. Mariano, van 3 consultas acá. La primera es, ¿cuándo entra en vigencia el nuevo reglamento y qué ocurre con las instalaciones construidas con los estándares anteriores? La segunda dice, aclarar a qué se refiere con inspección de tercera parte y quiénes podrían realizarla. Y la tercera del mismo grupo, ¿se puede instalar más de un empalme en una propiedad y con un rol único? Bien, gracias. Para la primera pregunta, el reglamento establece que los pliegos técnicos entran en vigencia 6 meses después de publicados estos en el Diario Oficial. La publicación fue el 12 de enero, 6 meses después, eso significa que es el 11 de julio de este año. Los pliegos técnicos entran entonces en vigencia el 11 de julio. Ahora, ¿a qué instalaciones aplica? A todas las instalaciones nuevas y a las modificaciones de las existentes. Sin embargo, existe un artículo transitorio que indica que para aquellos proyectos que tengan un permiso de construcción emitido por la Dirección de Obras Municipales correspondiente, con una fecha anterior a la publicación de los pliegos, a la fecha en vigencia de los pliegos, quiere decir que esos proyectos se podrán, porque es una facultad del proyectista, ejecutar con la norma 4, la NSH 4/2003. Existen casos en donde es posible que los proyectos se hayan empezado a ejecutar antes, no teniendo el permiso de construcción aprobado, en cuyo caso creo yo que van a tener que presentar una situación especial ante la superintendencia para que sea evaluado en su mérito. ¿Ya? Segundo, dice, ¿qué se refiere a la inspección de tercera parte? La inspección de tercera parte es básicamente una forma que ha establecido la superintendencia para aumentar la seguridad de las instalaciones, de alguna manera, dado lo que yo les señalé en el principio de la cantidad de personas fallecidas que tenemos en Chile por electrocución y también por la tasa de incendios que existe hoy en Chile. Entonces, la inspección de tercera parte lo que de alguna manera busca es aumentar la seguridad en este tipo de instalaciones. ¿Dónde vamos a partir? Todavía no tenemos idea. Es parte de lo que tenemos que definir dónde está el mayor riesgo. Es una de las cosas que tenemos que de alguna manera identificar. Tenemos identificado, sí, matrices de riesgo, etcétera, pero tenemos que trabajar. ¿Cuáles van a ser los protocolos de verificación? Es parte de lo que tenemos que identificar porque todavía no tenemos bien claro
cuáles son los principales aspectos que establece que deberíamos de alguna manera hacer en la puesta en servicio o en la verificación periódica. Por lo tanto, son muchas cosas que tenemos que definir y por eso que yo decía que en mi presentación tenemos que trabajar en conjunto. Y la tercera pregunta, si bien no es parte de este reglamento, pero la podemos responder, dice qué pasa con si se puede instalar más de un empalme en una propiedad. La superintendencia ha señalado en instrucciones anteriores que sí se puede instalar más de un empalme en una propiedad siempre y cuando las instalaciones estén eléctricamente independientes entre sí. Es decir, no hay interconexión entre ellas, ¿no? Es decir, podría ser una propiedad que existe un solo rol de avalúo y por lo tanto yo puedo tener dos casas, dos viviendas en ese solo rol de avalúo que ambas pueden tener un empalme independiente. Y eso hay instrucciones de la superintendencia al respecto y no hemos seguido pronunciando en el mismo sentido. Gracias. Muchas gracias, Mariano, por las respuestas. A continuación, seguiremos leyendo las consultas relacionadas con la exposición del RIC 1 de julio. La primera consulta es la siguiente. ¿Las empresas distribuidoras pueden obligar que los empalmes construidos por instaladores cumplan sus propios estándares? La segunda indica los ductos que deben dejarse disponibles para edificios, qué rol cumplen y cuáles son las exigencias que deben cumplir. Y la tercera, con la capacidad de la protección del empalme de acuerdo a potencia, ¿cómo regulo la coordinación de protecciones? Julio, por favor. Ya, mira, voy a ir de una porque tengo poco poder de retención. Así que ya, la primera estaba relacionada con ¿cuál era la primera? Se me fue. ¿Las empresas distribuidoras pueden obligar que los empalmes construidos por un instalador cumplan sus propios estándares? Déjame responder esa primero. Ya, lo que la norma establece primero es que existen normas de empalmes, pero son, como les contaba Mariano, son normas muy antiguas. Por lo tanto, la norma establece que cada empresa puede establecer su propio estándar de acuerdo a las condiciones que tiene cada una de las empresas distribuidoras, ¿ya? Ese estándar primero tiene que cumplir con la normativa, es decir, no puede transgredir la normativa actual. Ese estándar tiene que ser autorizado por la SEC puede objetar ese estándar, mientras que no existe una norma específica que regule la construcción de ese tipo de empalme, ¿ya? Por lo tanto, lo pueden hacer, pero la norma establece condiciones. Dice que esa norma tiene que estar publicada en la página web y debe estar disponible en todas las oficinas comerciales de la empresa distribuidora, ¿ya? Y la norma establece que en el caso de que los instaladores consideren que ese estándar tiene condiciones arbitrarias o condiciones que exceden las atribuciones, lo puede reclamar ante la SEC y la SEC puede objetar y solicitar la modificación de ese estándar. Eso es mientras no exista un estándar actualizado por cada una de las empresas distribuidoras. Entender que los empalmes son distintos en las diferentes zonas del país. No es lo mismo un empalme que esté en el desierto que esté en el sur. Tiene condiciones distintas, constructivas y exigencias. Por lo tanto, eso es lo que hoy día existe una norma general muy antigua, por eso las empresas tienen su propio estándar. Pero no puede transgredir la norma vigente. ¿Cuál era la otra? Sí, la segunda consulta era, los ductos que deben dejarse disponibles para edificios, ¿qué rol cumplen y cuáles son las exigencias que deben cumplir? Lo primero, ¿cuál es el rol que cumple? La norma lo define, diciendo que cumple dos roles fundamentales, que primero es, tú cuando dimensionas un empalme, va una serie de ductos que llevan los conductores que dan la energía a esos empalmes en el edificio. Entonces, lo que busca es que se tenga que dejar la misma disposición de ductos para facilitar posibles aumentos de potencia. Es decir, que en el futuro, cuando uno piensa en un edificio, en los consumos, uno no puede proyectarse que una vivienda va a durar 5 años. Una vivienda puede durar 10, 15 años. Y la tendencia es que los consumos globalmente cada vez se están energizando. Cada vez vemos edificios full eléctricos, el tema de calefacción se está electrificando. Por lo tanto, esos ductos quedan disponibles para sus futuras ampliaciones. La empresa los puede utilizar y también queda disponible en el caso de que los ductos de la alimentación principal
fallen, por ejemplo, por algún accidente, alguien rompió el ducto y deja todo el edificio sin energía, quedan también disponibles para esos casos de emergencia. Tiene doble propósito. Ok, gracias, Julio. La tercera consulta es, con la capacidad de la protección del empalme, de acuerdo a la potencia, ¿cómo regulo la coordinación de protecciones? Ya, lo primero es establecer que el reglamento y las normas siempre establecieron que los empalmes iban a tener un limitador de potencia. ¿Ya? En otros países, ¿cómo ocurre esto? Es que el medidor tiene la capacidad de limitar la potencia y no tienes un automático, como en el caso en Chile. ¿Ya? Entonces hoy día lo que pasa es que la protección del automático te termina perjudicando la coordinación de las protecciones interiores. Por eso la norma establece que la protección que va dentro del empalme tiene que ser la más lenta, ¿ya? Para que el instalador, agua abajo del empalme, haga su coordinación de protecciones, porque lo que él tiene que garantizar es que las protecciones, en caso de falla de la instalación interior, operen las protecciones primero que corresponden al circuito y en última condición a su protección general, pero nunca la del empalme, ¿ya? Porque para eso están las protecciones de la instalación interior. Entonces, él tiene que hacer la coordinación. Si el instalador en su estudio de coordinación determina que el empalme requiere otra curva, él la puede exigir, ¿ya? Pero tiene que tener su estudio que respalden que él necesita otra curva. Gracias, Julio. Y ahora las consultas relacionadas con el RIC 2 y 3. La primera es la siguiente. Si se modifica una instalación, ¿se debe normalizar el tablero y el resto de la instalación? Buena pregunta. Ya, lo que pasa, ¿cuál es la filosofía que se utiliza? Es que el lugar donde tú intervienes, pues, les voy a dar un ejemplo. Tengo un tablero general, un tablero de distribución. Si yo intervengo ese tablero, automáticamente ese tablero tiene que cumplir con toda la norma y lo que va agua arriba de ese tablero, es decir, que yo tengo que preocuparme que ese alimentador, como el tablero general que tengo, el impacto de esta nueva instalación no va a tener impacto en la seguridad en todo este tipo de instalación. Por lo tanto, si yo tengo una ampliación que me conecto en el último tablero, tengo que preocuparme todo agua arriba de que esa nueva ampliación no genere impacto en esa instalación. Y efectivamente, en ese tablero tengo que cumplir con la norma, ¿ya? Y en el tablero de agua arriba voy a tener que cumplir la norma. ¿Qué pasa si ahora yo me conecto directamente al tablero general? Voy a tener que cumplir solo en ese tablero y no en los otros demás tableros donde se conecta mi instalación. Entonces ahí les doy un dato para que sepan dónde van a conectar esa carga nueva. Si la conectan en el último tablero, van a tener que preocuparse de todos los tableros. Entonces eso es porque usted interviene en la instalación y todo lo que interviene, todo el impacto que tiene, se tiene que verificar. Gracias, Julio. Y la última consulta y final en honor al tiempo relacionada con este chat a las que han ingresado. ¿Cómo se dimensionan los conductores ante cargas armónicas? Primero, la norma establece que, establece cómo se dimensiona el neutro con respecto a las cargas armónicas, ¿ya? Yo tengo hoy día, la norma establece que si tú tienes cargas no lineales, tú vas a tener dos tipos de filtros, ¿ya? La norma, lo primero que parte en la base que toda instalación tiene que cumplir con las normas exigentes. Entonces, hoy día tenemos una norma de distribución que define cuáles son los límites armónicos, ¿ya? Por lo tanto, los usuarios tienen que cumplir con ese límite armónico que establece la norma de distribución. Cuando yo tengo una instalación que genera armónicos sobre esos límites, voy a tener que implementar filtros. Los filtros pueden ser centralizados o los filtros pueden ser concentrados. En el caso que sean distribuidos, dice que tiene que ser en la sección de la fase igual a la del neutro. En el caso que sean concentrados, te dice que el neutro tiene que ser aumentado un 50% más. Eso lo define el pliego. Muchas gracias, Julio, por la aclaración de las consultas. Aprovecho de mencionar que las grabaciones de las charlas o del ciclo de charlas serán editadas y al finalizar el ciclo de charlas quedarán publicadas en la página de la SEC. Pondremos un link para descargarla. Otras consultas relacionadas a los ingresos de consultas de las charlas de hoy que no alcanzamos a responder por el tiempo, pueden ser ingresadas en la página de SEC, donde se indica consulta o reclamos, lo pueden poner en consulta y van a ser atendidas.
También les recuerdo, por favor, responder la encuesta que está en el chat de este ciclo de charlas efectuado hoy. Y finalmente, agradecemos su asistencia y los invitamos cordialmente a la siguiente charla que se realizará el jueves 27 a las 10 horas. Muchas gracias y buenas tardes.